Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les traigo un nuevo Storytime. Hoy les voy a contar cómo y por qué el gobierno esconde información pública. Este video me emociona muchísimo, es un video que quiero hacer desde hace mucho tiempo y que no había podido hacer porque pues no tenía las respuestas a todas estas preguntas, pero ahora tengo algunas respuestas, tengo algunos posibles motivos por los que el gobierno oculta información pública y ya no puedo esperar por compartirlos con ustedes. Si nos siguen en Twitter se habrán dado cuenta de que cada lunes publicamos el mismo tweet a las 7:30 de la mañana y es un tweet que dice lo siguiente. Buenos días, si trabajas en una unidad de transparencia, cuéntanos, ¿has evitado entregar información pública? Nos puedes enviar mensaje directo y las respuestas son confidenciales. Este tweet lo llevamos publicando alrededor de un año y en respuesta hemos recibido algunos retweets, o sea, gente que lo ha compartido, hemos recibido corazoncitos, o sea, gente que le gusta, y también hemos recibido respuestas a esta pregunta en concreto por medio de mensajes privados. Pero también hemos recibido algunas críticas de gente que piensa que esta es una pregunta muy inocente o muy tonta y que en realidad, pues, ¿quién se puede preguntar si el gobierno oculta información pública, ¿no? O sea, ¿quién puede estar pensando que alguien que trabaja en una unidad de transparencia oculta información pública si es obvio que la respuesta es que sí, ¿no? O sea, estamos hablando del gobierno, obviamente van a ocultar información pública. Es como, pues sí, o sea, el cielo es azul, sí, ¿no? Entonces, pues también hemos recibido este tipo de críticas, pero seguimos publicando el tweet por la siguiente razón. Y esa razón se remonta hasta hace, no sé, 5 o 6 años, algo así, que empecé a hacer solicitudes de información y en este tiempo me he encontrado con que hay varios tipos de respuestas, se pueden clasificar en varios tipos. Por ejemplo, hay los sujetos obligados, es decir, las dependencias o las instituciones del gobierno o los sindicatos o los partidos políticos que responden en tiempo y forma. Los sujetos obligados que contestan todo bien y con quienes de verdad te dan ganas de ir a abrazarlos porque es como, wow, gracias por contestar mi solicitud de información. Pero también tenemos a quienes declaran como reservada información que en realidad debe ser información pública, o sea, que es información pública y que te deben entregar. Por ejemplo, tenemos el caso de Pemex, cuando se le ocurrió decir que el número de tomas clandestinas reportadas por municipio era información reservada. Otra posible clasificación de las respuestas a las solicitudes de información son los sujetos obligados que entregan información prácticamente imposible de utilizar, y aquí otra vez tenemos como un buen ejemplo de lo que no se debe hacer a Pemex, que entrega bases de datos impresas o bases de datos pues en formatos no editables, que luego hay que hacer todo un show para poder abrir esos datos y realmente utilizarlos. Y por último, tenemos el caso de los sujetos obligados que simplemente ignoran las solicitudes de información, dejan que se venza el plazo que marca la ley y nunca contestan. Con la primera clasificación, es decir, quienes entregan todo bien y a tiempo, pues no hay ningún problema. Como les decía, de verdad dan ganas de abrazar a esas personas, así como gracias por contestarme, ¿no? Pero con los otros tres, pues es bastante frustrante. Pero la realidad de las cosas es que después de enojarte, de burlarte, de frustrarte, siempre queda como esta gran pregunta de ¿por qué? O sea, ¿por qué son así? ¿No es cierto? ¿Por qué hacen esto? Justo por estas preguntas, o sea, por querer encontrar respuesta a por qué ocultan información pública, cómo ocultan información pública, cuántas personas participan en el ocultamiento de esta información, que no hay nadie en una unidad de transparencia que les diga a las otras personas como, oye, esto está mal, o sea, tú tienes que entregar la información pública, no ocultarla. O sea, buscando una respuesta a todo eso, fue que se nos ocurrió lanzar este tweet todos los lunes. Con la información que nos ha llegado, pues clasificamos como 3 pasos o 3 posibles respuestas a por qué el gobierno oculta información pública, y son las que les voy a decir a continuación. Antes de entrar a estas posibles respuestas, quiero decirles que
Punto número 1, esta no es una generalización de todo el gobierno, ni el federal, ni los estatales, ni los locales, como dije al principio del video. Hay sujetos obligados que contestan en tiempo y forma y lo hacen muy bien. Entonces, esto no quiere decir que todo el gobierno oculte información pública. Punto número 2, todo lo que les voy a decir a continuación está parafraseado por mí. No voy a leer citas textuales de los mensajes que nos enviaron para proteger la privacidad de las personas, porque creo que se puede identificar la forma de hablar de la gente, la forma de redactar. Entonces todo lo he parafraseado a como yo lo entiendo y como yo hablo. No voy a poner capturas de pantalla de los mensajes para proteger la privacidad de esas mismas personas. No voy a dar nombres ni usuarios de Twitter y, aunque sí lo tengo, tampoco voy a decir en qué unidades de transparencia trabajan o trabajaban, ni en qué dependencias, porque pues también es parte de proteger su privacidad. O sea, a todas las personas que nos enviaron mensajes les preguntamos si los podíamos utilizar para este video. Nos dijeron que sí, pero siempre hicieron énfasis en que no diéramos sus datos personales, porque al final pues es su trabajo o fue su trabajo, hay muchos intereses de por medio, por eso ningún dato personal será expuesto en este video. Una vez aclarado eso, vamos a empezar. Lo primero en lo que coincidieron 95% de las personas que nos escribieron es en que al interior de las dependencias y de las unidades de transparencia, al menos en las que estas personas que le escribieron a Serendipia trabajan, los ciudadanos son vistos como los enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que al interior del gobierno, de algunas dependencias del gobierno, de algunas unidades de transparencia, existe la orden extraoficial, porque evidentemente no es una orden explícita, pero sí existe como el acuerdo no oficial de no entregar información pública y de no entregar lo que la gente está pidiendo. En este mismo sentido, la mayoría de las personas que nos escribieron coinciden en que existe como un proyecto de respuesta, un machote, digamos, que ya tienen preparado y que es un documento en el que se justifica la dependencia en la ley de transparencia para no entregar esa información, ya sea porque la información no existe o porque buscan la manera de clasificarla como reservada, como lo que les platiqué con Pemex y las tomas clandestinas, o X treta legal para decir que por ley no te la pueden entregar, o para decir que sí, que ya la buscaron pero que no está, ¿no? Entonces hay gente que nos dijo que en donde ellos y ellas trabajaban existía este documento como documento base que ya tenían preparado y que cuando les llegaban solicitudes de información sensible, es decir, información sobre gastos, sobre presupuestos, sobre documentos oficiales, tal vez el currículum de algún funcionario público, son los ejemplos que nos pusieron, entonces utilizaban este borrador para contestar que no te lo iban a dar por X o Y razón. En este mismo punto llegó un mensaje que me pareció muy interesante, que es alguien que trabajaba en una unidad de transparencia y que dice que su trabajo, bueno, parte de su trabajo era investigar a las personas que estaban solicitando la información, o sea, con el nombre que pones en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta persona te buscaba en Google o buscaba tu nombre en los medios o cosas así para saber quién eras y para qué querías esa información. Lo que comenta esta persona es que en la mayoría de los casos eran periodistas y entonces ahí se tomaba la decisión de no dar la información y volver a lo que les platicaba antes, de argumentar que no se podía dar por X o Y razón. Y en esta misma línea también recibimos una respuesta de alguien que trabaja en una dependencia del gobierno, pero de otro país, un país latinoamericano, y que dice que en su país existe incluso, bueno, en su país y en esa dependencia existe una lista negra de periodistas. Entonces, cuando llegan solicitudes que hicieron estos periodistas, la solicitud se va directamente a un grupo legal, un grupo de abogados que tiene la dependencia, y estos abogados igual encuentran la forma de argumentar con base en la ley de transparencia que no les van a dar la información o lo que sea, pero no les entregan nada. El segundo caso que encontramos que se repetía en la mayoría de las respuestas es que el gobierno hace como que cumple, o sea, como que cumple con lo mínimo para que el solicitante no se pueda quejar o su queja no
prospere. ¿A qué me refiero? Bueno, hubo personas que nos comentaron que la dependencia en la que trabajan o trabajaban, lo que hacía era que cumplía como con el mínimo de lo que pedía el solicitante. Es decir, que entregan información de mala calidad y se apegan así exactamente a lo que está pidiendo el ciudadano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es que este ejemplo es muy bueno. O sea, si tú estás pidiendo una base de datos, por ejemplo, a Pemex, una base de datos de tomas clandestinas, y si tu solicitud solamente dice solicito la base de datos de tomas clandestinas, entonces ahí Pemex tiene como una muy buena excusa para darte un PDF que no vas a poder utilizar. Y estrictamente hablando, Pemex está cumpliendo con su obligación porque te está dando lo que tú pediste. O sea, aunque tú te estuvieras refiriendo en tu cabeza a una base de datos que puedas utilizar, una base de datos editable, al no ponerlo en la solicitud, pues ya le das como la excusa perfecta a Pemex para que te dé un PDF. Y si tú quieres interponer un recurso de revisión y argumentar que no puedes utilizar esos datos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el INAI te va a decir, pues sí, pero tú pediste una base de datos y no especificaste que la querías en un formato editable o un formato abierto. Entonces Pemex cumplió con lo que le pediste y ya. Las personas que nos mandaron mensajes relacionadas con este punto dicen que es muy notorio que las dependencias o las unidades de transparencia no entregan información exhaustiva, es decir, que a lo mejor sí tenían esa base de datos en un formato editable o un formato abierto, pero no la entregaron porque pues es más fácil mandarte algo que no puedes utilizar, ¿no? O sea, que solamente puedes ver el PDF y ya. Entonces, aunque sí tienen la información, se escudan en que la solicitud está mal hecha, aunque su obligación sería cumplir con el principio de máxima publicidad y darte la información de mejor calidad que ellos tengan. Y por último, llegamos al punto de lo que sucede al interior de las unidades de transparencia. Es decir, que muchas veces el problema está en la falta de preparación de las personas que trabajan ahí o en la falta de recursos. En algunos mensajes, las personas que nos escribieron comentan que a veces los titulares de la unidad de transparencia no están sensibilizados en cuanto al derecho de acceso a la información pública. ¿A qué me refiero? Esto puede sonar muy absurdo, ¿no? Como que, ¿cómo voy a estar sensibilizado en el derecho de acceso a la información? Pues sí, porque si no estás sensibilizado y no sabes que este es un derecho humano, entonces tú como titular de la unidad de transparencia vas a creer que la información de la dependencia es tuya y que aunque se trate de información que no es confidencial y que no es reservada y que no son datos personales, simplemente no la vas a dar porque te cae mal la persona que hizo la solicitud o porque ya identificaste que es un periodista o una periodista que siempre está publicando notas sobre tu dependencia o porque simplemente pues qué les importa y por qué preguntan cuánto nos gastamos en papel de baño, ¿no? Y no lo contesto porque no se me da la gana. En estos mensajes también nos dicen que tanto los titulares de la unidad como las otras personas que trabajan ahí ni siquiera conocen la ley de transparencia y tampoco están familiarizados con los términos de esta materia. Entonces, pues ustedes imagínense qué nos espera si las personas que tienen que mediar entre los ciudadanos y el gobierno ni siquiera saben de qué estamos hablando. Pero también hay otro lado de esta historia. Otras personas nos contaron que hay unidades de transparencia cuyas obligaciones rebasan sus recursos, tanto recursos financieros como recursos humanos. Que tienen que hacer tantas cosas, o sea, porque una unidad de transparencia no solamente contesta las solicitudes de información, sino que tiene otro tipo de trabajo también, tiene que cargar las obligaciones de transparencia también de la dependencia y muchos otros trabajos. Entonces a veces el trabajo es tanto que las personas y el dinero no alcanzan para hacerlo. ¿Qué es lo que dicen las personas que nos contaron sobre este caso? Bueno, que entonces lo que sucede es que los plazos son como tan apremiantes que la calidad de la información se sacrifica por simplemente contestar, ¿no? Entonces se contesta como se puede y la información de calidad pues ya no importa porque con tal de cumplir con el plazo y que no nos sancione el INAI, pues ya, ¿no? Que salga, que salga, que salga. En este sentido también nos platicaron que a veces la misma unidad de transparencia es vista como una molestia al interior de las dependencias. ¿A qué me refiero? A que pues los funcionarios que trabajan en la dependencia en general ven a la unidad de transparencia como
un lugar molesto, o sea, como los que siempre los están presionando para que contesten las solicitudes de información, que incluso a veces llegan a pensar que son las personas de la unidad de transparencia quienes hacen las solicitudes para molestar a los demás que trabajan ahí. Entonces, pues también es como un arma de doble filo, ¿no? Porque la unidad de transparencia tiene que quedar bien tanto con los funcionarios de la dependencia como con los ciudadanos, y creo que la mayoría de las veces no logran ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, esta perspectiva me pareció buena porque yo la verdad nunca había considerado que podían ser vistos como una molestia al interior de la misma dependencia en la que trabajan. Y esas son las respuestas que hemos recibido sobre por qué el gobierno oculta información pública. Este es un pequeño resumen de los mensajes que nos han llegado. Es también como un condensado de todo lo que tienen en común estos mensajes. Y pues espero que les haya gustado aprender un poco sobre qué pasa al interior del gobierno con la información pública. A mí la verdad, como les dije al principio del video, me gustó mucho este tema. Yo sí tenía una duda genuina de por qué el gobierno hace esto y cómo es que lo hace. Y pues estos mensajes que nos llegaron pues reforzaron algunas de las ideas que tenía, pero también me enseñaron cosas nuevas que ni siquiera había considerado. Entonces les quiero dar las gracias a todas las personas que nos escribieron, que no puedo decir sus nombres, pero si están viendo este video, muchas gracias por compartir su experiencia, porque de verdad es súper valiosa para nosotros. Y por último, quiero compartir con ustedes esta breve reflexión que tuve al leer y releer estos mensajes, y es que pues en realidad aquí no hay como una guerra. O sea, las personas que pedimos información pública, que hacemos solicitudes de información, no somos los enemigos del gobierno. ¿Por qué pedimos esta información? Porque, pues para empezar, porque es nuestro derecho. Es un derecho humano, como ya les dije antes en este video, y porque queremos saber qué está haciendo el gobierno. Porque la rendición de cuentas es una parte muy importante de cualquier democracia, porque cualquier gobierno que se considere democrático debe rendirles cuentas a sus ciudadanos, debe decirles qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué está gastando, en qué lo está gastando, por decir solamente unos cuantos ejemplos. Entonces, pues al gobierno quiero invitarlo a que haga pública la información que lo debe ser, que no, o sea, ya no se compliquen buscando estrategias para ocultar información, ya no investiguen a las personas que hacen solicitudes de información, porque eso lo único que provoca es que entonces hagamos cuentas con nombres como paletita de fresa y helado de chocolate y cosas así, ¿no? Y pues tampoco está padre, o sea, tampoco está padre temer poner tu nombre porque sabes que las personas de la unidad de transparencia te van a buscar, ¿no? Y van a querer estar sabiendo qué publicas y por qué, y te van a bloquear las informaciones por el simple hecho de ser tú, cuando es tu derecho solicitar la información. Entonces, dejen de bloquear las solicitudes por esa razón, o por la razón que sea. Entreguen la información que tienen, porque eso al final también les beneficia a ustedes. O sea, ustedes también son parte de la población, ustedes también son ciudadanos. Entonces, pues tener más información pública no le va a hacer daño a nadie, al contrario, va a hacer que esta sea una mejor democracia y que sea un mejor gobierno y que sea un mejor país. A los ciudadanos, a las personas en general, a los periodistas, investigadores, toda la gente que no trabaja en el gobierno y que me está viendo, pues dejemos de pensar que es normal que el gobierno haga cosas malas. O sea, sí, que el gobierno oculte información, que el gobierno robe dinero. Dejemos de normalizar eso y exijámosle más al gobierno, porque en la medida en que pongamos un estándar más alto para el gobierno, igualmente va a mejorar toda la sociedad. Entonces, dejemos de responder con este cinismo de, ay, pues claro que ocultan información pública. No, o sea, pues si la ocultan está mal, y no dejemos de sorprendernos y no dejemos de exigirle al gobierno. Ahora sí, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido
algo sobre las experiencias al interior del gobierno y de las unidades de transparencia. Y pues ya saben que si les gustó este video, nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Esos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde $1 a este proyecto de periodismo de datos independiente para ayudarnos a seguir buscando datos y encontrando historias. No olviden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.